Los 120 jubileos de Dios. Esta es la primera teoría. Así que vamos a desarrollar dos teorías. Respecto a esto, quiero ser claro con esto de que esto no es doctrina, esto es teoría. Es una hipótesis más o menos de dónde empezaría los jubileos de Dios. Ahora vamos a entender qué son los jubileos. Y la Biblia dice en Levíticos 25:10, el año 50 será declarado año sagrado, y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo, y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. Lo que está mostrando la palabra en este versículo es de que el Señor cada 50 años tomaba el año 50 como un año sagrado, un año santo. Esto es lo que se le conoce como el año agradable del Señor, el año que cumplía y cerraba un ciclo al cual le llamábamos jubileo, un ciclo de 50 años. Por lo tanto, se puede entender de que el año agradable del Señor, un año agradable, un año santo del Señor, son 50 años nuestros. ¿Ok? Ahora, en base a eso, sabemos que un jubileo son 50 años, 40 jubileos son 2000 años y 120 jubileos son 6000 años. En este estudio voy a dividir los 120 jubileos de Dios, que son 6000 años, que es el tiempo desde Adán hasta nuestros días, en tres bloques de 40 jubileos. Sabemos que el 40 en la Biblia es número de cambio, por eso divido los 120 jubileos en tres bloques de 40. Y vamos a hablar del primer jubileo desde Adán hasta los 2000 primeros años. Pero, ¿en qué momento de la vida de Adán y Eva se inicia el jubileo? Podemos decir desde el que Dios formó a Adán, podemos hablar tal vez desde el año 1, o perdón, desde el día 1 de la creación. Vamos a ver qué eventos nos muestra la Biblia más o menos en los 2000 años. Alrededor de los años 2000, exactamente en el 2008, desde la formación de Adán, nace Abraham. De este nacimiento vamos a retroceder 2000 años, los 40 jubileos, que son 2000 años, y llegamos al año 8. Algunas personas colocan el término de los 40 jubileos en el momento en que Abraham sube con Isaac al monte Moriah para ofrecer a Isaac delante de Dios, pero esto no es probable porque serían 42 jubileos, mínimo, si tomamos que Abraham tomó a Isaac recién nacido, ya que Abraham tuvo a Isaac a los 100 años, y 100 años son 2 jubileos más. Así que no sería en ese tiempo. Y eso debemos sumarle todavía el tiempo de vida de Isaac cuando estaba en el monte Moriah con Abraham, que según José fuera la edad de 25 años. Así que no concuerda ese tiempo, ese evento, con los 40 jubileos. Pero sí concuerda el nacimiento de Abraham y retrocediendo 2000 años llegamos al año 8. Esta es la primera teoría, esto es lo que quiero recordarles. ¿Qué sucedió en el año 8 de Adán? La Biblia no nos dice exactamente en qué año pasaron las cosas en el Edén cuando Adán pecó, pero podría ser de que en el año 8 pecó Adán. Lo ponemos como una pregunta y vamos a ver qué es lo que nos muestran algunos datos históricos de los judíos. En este caso me quiero respaldar en un libro llamado Libro de los Jubileos que dice lo siguiente. Al final de los 7 años que pasó allí, 7 años exactos, el 17 del segundo mes, llegó la serpiente, se acercó a la mujer y le dijo: ¿El Señor os ha ordenado no comer ningún fruto de los árboles del jardín? En este libro de Jubileos estamos viendo de que el pecado entró a la humanidad en el 8º año. Ya habían pasado 7 años exactos, pero antes de que estén en el huerto tenían otro tiempo más fuera del huerto. Exactamente, está hablando aquí el día 17 del segundo mes. Esto ya entraba en el 8º año. 7 años más el tiempo que estuvo Adán fuera del huerto antes que Dios lo ponga en el huerto, según Génesis 2. Entonces el pecado se dio en el 8º año. Si tomamos como referencia a jubileos. Lo que a mí me interesa es que en el Génesis 7:11 dice lo siguiente: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Nos estamos dando cuenta de que es precisamente el mismo día que habla Jubileos cuando entra el pecado, que es la misma fecha en la que se da el diluvio, el mismo día del mismo mes, 17 del segundo mes. Sabemos que Dios es exacto con sus fechas, pero yo no estoy diciendo de que el libro de Jubileos es un libro que debemos confiarnos al 100%, pero nos hace pensar mucho. Por eso lo pongo esto como una teoría. Entonces aquí vemos ya los 40 jubileos, que sería desde el pecado de Adán hasta el nacimiento de Abraham, exactamente 2000 años. Ahora, desde Abraham sabemos que el siguiente bloque de 40 jubileos sería en el tiempo de Jesús. Jesús nace alrededor de los 2000 años desde el nacimiento de Abraham. Pero ¿en qué momento de la vida de Jesús es que esto sería el cierre de los 80 jubileos primeros, para iniciar los últimos 40 jubileos? Gracias a Dios de que Dios nos ha manifestado por medio de su palabra en qué momento preciso de la vida de Jesús sucede el cierre de los 80 jubileos y el comienzo de los últimos 40 jubileos. Eso sí es muy interesante, porque más allá de que esta teoría, la primera, nos muestre el año 8 como inicio, y en la segunda teoría le va a mostrar el año 1, no importando en qué año sería el inicio de los jubileos, importa de que cierra precisamente en el momento del jubileo 80 y son los últimos 40 jubileos los importantes, porque esa fecha desde el tiempo de Jesús sí la tenemos exacta. Así que vamos a ver qué momento sería. El evento que marcaría el jubileo 80 en la vida de Jesús sería el año del inicio de su ministerio, y para ser más preciso sería el mismo día que leyó el rollo de Isaías. Sabemos que cuando el Señor Jesús entró a la sinagoga y le dieron a leer el rollo, y estaba leyendo el rollo de Isaías, en ese momento se inicia su ministerio. Eso lo dice la palabra de Dios y lo vamos a leer aquí. Lucas 4, del 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que nos está mostrando la palabra de Dios es de que justo en el preciso momento en donde el Señor iniciaba su ministerio, dice dos cosas importantes que las he resaltado. La primera, el verso 19, que dice: a predicar el año agradable del Señor. Ese año precisamente donde Él toma el rollo y donde Él inicia su ministerio era un año agradable del Señor. Hemos visto al inicio del video de que un año agradable del Señor era el año jubilar, que se daba cada 50 años. Entonces dentro de la vida de Jesús estaba este año jubilar. Y precisamente en ese mismo día, cuando el Señor en el verso 21 dice: hoy se ha cumplido esta escritura, está diciendo Dios mismo de que en ese día en que Él iniciaba su ministerio se estaba cumpliendo el año agradable del Señor y que eso daba inicio a los otros jubileos. Entonces, a partir de allí contamos los últimos 40 jubileos. Y eso es lo importante. Vamos a continuar ya teniendo esto graficado. Tenemos los 40 últimos jubileos que cerraría en la guerra de Armagedón y que esto iniciaría el reinado milenial del Mesías. Sabemos que el número 8 es considerado un número de reinicio. Desde Adán hasta el pecado serían 8 años según esta teoría, que iniciaría el tiempo del pecado en el mundo. 8 personas fueron salvadas en el arca: Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 mujeres. Estas 8 personas reiniciarían la población. Jesús iniciaría su ministerio en el 4008 desde Adán. Pero más allá de que sea el año 8 o el año 1, el inicio de los 120 jubileos, sabemos bíblicamente de que el inicio de los últimos 40 jubileos sería en el día mismo en que Jesús abre el rollo de Isaías en la sinagoga y comienza a leer, y allí inicia su ministerio. Entonces, en base a eso, es muy importante desarrollarnos hasta el final de nuestros días y entender más o menos la fecha de lo que serían los tiempos finales. Y este bloque de 120 jubileos está dividido de esta manera. Al cerrar los 40 jubileos, el Padre le da la promesa mesiánica a un hombre, a Abraham. Le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 12. Al terminar el jubileo 80 nos encontramos con Jesucristo, que inicia su ministerio. Y eso ya es bíblico. Lo hemos visto en Lucas 4. Al final de los 40 jubileos sería la guerra de Armagedón y el inicio del reinado milenial. Pero un poco antes tiene que ser el arrebato de la novia de Cristo, que sería la iglesia. Por eso la última línea, la que vemos aquí, está un poco antes del final. Entonces vamos a continuar con lo siguiente. Aquí hay una analogía interesante. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, vio las plagas, las 10 plagas, en el libro de Éxodo está eso narrado. Las 10 plagas, más allá de las 10 plagas, cuando estaba siendo perseguido por el ejército egipcio, Dios abrió el mar para que ellos cruzaran en seco. Lo que les quiero decir es de que el pueblo de Israel había visto las maravillas de Dios, pero cuando estaban en el desierto, no le creyeron a Dios, pensaron que iban a morir en el desierto y renegaron de Dios. Eso ocasionó de que el pueblo de Israel estuviera errante en el desierto por 40 años, por el endurecimiento de su corazón. De la misma manera, cuando Jesús llega a la tierra y hace prodigios y milagros, como hizo Dios al sacarlos de Egipto, el pueblo de Israel no reconoció a Jesús. Y el Señor entregó al pueblo de Israel de nuevo a vagar 40 años. Pero estos años son años jubilares. Por eso, aquí vemos desde el inicio de Jesús hasta el momento final, van a pasar 40 jubileos, que representan los 40 años que también estuvieron en el desierto por el endurecimiento de su corazón. Porque habiendo visto los milagros, los prodigios que hacía Jesús, no le creyeron ni lo reconocieron como Dios. Ahora, ¿por qué motivo sería el pecado de Adán? Vamos a analizar un poco esto a la luz de la Escritura. ¿Por qué motivo pienso yo? Porque esta teoría la estoy proponiendo humildemente. La segunda teoría es desde el año 1. Pero ¿por qué motivo yo expongo esto de que sería el año 8 el pecado de Adán? ¿Y por qué motivo desde el pecado de Adán? La Biblia nos da cierta luz sobre esto. Y está en Génesis 6:3, que dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí el Señor le está diciendo en los tiempos de Noé, Génesis 6 está hablando en los días de Noé, antes del diluvio, está diciendo que no iba a contender para siempre con el hombre, pero que sus días iban a ser 120 años. Ahora, si nosotros vemos la genealogía desde Adán hasta Israel, y vemos desde el tiempo de Noé, que he puesto allí en un recuadro rojo, el tiempo de vida de cada uno de los descendientes de Noé hasta llegar a Israel, nos damos cuenta de que todos vivieron más de 120 años. Y sabemos de que Dios, cuando dice algo, Él lo cumple. Entonces, ¿cómo entendemos de que el Señor decía que sus días eran 120 años cuando todos vivieron más de 120 años hasta el tiempo de Israel? El Señor no hablaba en ningún momento de 120 años de vida cronológico de cada persona. El Señor hablaba de la humanidad. Cuando el Señor dice: no contenderá mi espíritu con el hombre, está diciendo: no contenderá mi espíritu con la humanidad para siempre. Porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Y aquí vemos, desde el pecado, los 120 años jubilares, que un año del Señor, 120 años aquí, son 120 años jubilares de Él. 120 por 50 son 6.000 años. Serían los 120 jubileos, que Dios no va a contender con la humanidad,
para siempre, y que sus días, los días del hombre, de la humanidad, serían 120. Entonces aquí vemos el transcurso de los 120 años hasta llegar aquí, y de allí el Señor descansaría, ya no iba a contender más con el hombre. ¿Cuándo empezó a contender el Espíritu de Dios con el hombre? En el pecado. Es por eso que coloco que el pecado sería el inicio de los 120 jubileos, no antes, porque antes el Señor no contendía con el hombre, no había contienda, el Señor se paseaba por el huerto. Entonces no podríamos colocar desde el año 1. Ahora, entendiendo esto, continúo con la teoría, que es la primera. Dice en el versículo 10 de Levíticos 25, el año 50 será declarado año sagrado. Entonces sabemos de que los 120 años que habla en Génesis 6, que no iba a contender con el hombre, sino que sus días eran 120 años, estos 120 años son 6.000 años nuestros. Desde Adán hasta nuestros días, 2020, estamos casi cerrando los 6.000 años para empezar el séptimo milenio. Es por eso es muy importante comprender los años jubilares y los 120 jubileos de Dios a la luz de la Escritura para comprender lo que estamos viviendo a nivel mundial en este tiempo, que es 2020. Y aquí está la división por bloques de 2000 años, desde el pecado de Adán hasta Abraham, desde Abraham hasta Jesús y desde Jesús hasta el inicio milenial del séptimo, que sería el séptimo milenio. Allí están, no contenderá mi espíritu con el hombre. Todo este tiempo, desde aquí, desde el pecado de Adán hasta el final, hay pecado. 120 jubileos, 120 años jubilares, 120 años sagrados del Señor. Eso es lo que decía aquí. El año 50 será declarado año sagrado. Un año santo, un año sagrado, un año agradable del Señor son 50 nuestros. Cuando el Señor hablaba en Génesis 6.3, serán sus días 120 años, se refería a sus años de Él. 120 años jubilares. Ahora vamos a ver. Desde el día 1 hasta el día 6 fueron los días de la creación. Esa es una analogía con los días de la creación. En Génesis 2.2 dice, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Por eso, desde que comenzó la contienda, el Señor está en contienda con el hombre a causa del pecado. Trajo a su Hijo, que murió en la cruz, para reconciliarnos, pero el hombre sigue pecando constantemente, seguimos pecando, hasta que se terminan los 120 años, viene el arrebatamiento, vienen los 7 años de tribulación y gran tribulación, y luego el reinado milenial, que sería el día 7. Ahora, ¿por qué el día 7? Porque la Biblia nos dice en 2 de Pedro 3.8 de que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en la analogía de la creación sabemos de que Dios descansó al séptimo día. Y aquí, desde el pecado, desde que comenzó la contienda con el hombre, se van a contar los días hasta el día séptimo, que sería el milenio, el reinado milenial. Por eso se cierran los 6000 años, desde Adán hasta nuestros días, y desde aquí comienza el reinado milenial. Es muy importante conocer esto porque entendemos ahora de que estamos en los tiempos finales. La segunda teoría sería abarcar no desde el pecado, sino desde el día 1. Aquí ponemos el día 1, desde Adán hasta los 2000 años, que serían los 40 primeros jubileos, serían 8 años antes del nacimiento de Abraham. Pero 8 años antes del nacimiento de Abraham la Biblia no nos dice nada de algún evento importante que haya ocurrido allí. Es por eso que yo apoyo más la primera teoría. Sin embargo, esta es la segunda teoría y terminaría en el año 6000. Pero lo que nos importa realmente son los últimos 40 jubileos. Y en ese estudio, que es sobre el estudio del último jubileo, vamos a centrarnos en esta etapa, y de esto sí tenemos una base bíblica. El último jubileo. Ahora vamos a analizar los últimos 40 jubileos desde que Jesús estaba en la sinagoga, su crucifixión, todo el tiempo que hemos pasado. Sabemos de que en 1948 Israel se hizo nación. Sabemos de que desde ese momento Israel era declarado un país. Y los últimos años, los tiempos finales que habla Mateo 24, iban a ser tiempos de enfermedades, de guerras, de hambre, y eso iba a ser el principio de dolores. Y en este momento estamos entrando en principios de dolores, y debemos ser conscientes de que realmente a la luz de la Escritura estamos viviendo tiempos finales. No hay mucho tiempo, y lo vamos a analizar con este estudio. Aquí he hecho una línea de tiempo. El nacimiento de Jesús iniciando su ministerio, y he puesto esa imagen de fondo cuando él entra a la sinagoga y lee el rollo de Isaías, es cuando inicia Jesús su ministerio, su servicio en la tierra. Y el último evento sería la guerra de Armagedón, que eso sería la guerra entre todas las naciones del mundo contra el Señor, cuando desciende con la Jerusalén celestial. Entonces estos eventos realmente son muy importantes, pero sabemos que según la historia, Herodes murió en el año 4 a.C. Y sabemos de que Herodes dio la orden de matar a todos los niños menores de 2 años, en el tiempo que Jesús estaba naciendo, había nacido. Ahora, si Herodes murió en el año 4 a.C., significa de que nosotros no vivimos en el año 2020 realmente. A lo mucho en el año 2024. Y hay estudios en donde dicen que estamos en el año 2025 porque realmente Jesús nacería en el 5 a.C., o sea, antes de la era que realmente el calendario gregoriano nos ha dado. Y este estudio está basado en algunos estudios sobre Josefo y algunos datos históricos de Josefo. Entonces, para no entrar en controversia sobre el año de nacimiento de Jesús, y de esto voy a hacer otro video más adelante, quisiera ponerlo entre el 4, que es lo mínimo,
hasta el 5, que sería ya lo máximo extensible, para ver más o menos y tener una imagen más clara, una idea más clara de cuándo serán los eventos finales, en qué año más o menos estarían los eventos finales. Y esta es la primera proposición, la primera teoría sobre esto, sobre los 40 últimos jubileos. Si Jesús nació entre el 4 y el 5 antes de Cristo, antes de su propia era, porque el calendario está errado, y la Biblia dice en Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. La Biblia en ninguna parte dice que Jesús tenía 30 años cuando inició su ministerio, eso es lo que se nos ha enseñado. Pero claramente la Biblia dice que tenía como 30 años, no 30 años exactos. Pero vamos a pensar de que realmente tenía 30 años. Entonces si Jesús nació entre el 5 y el 4 antes de Cristo, le sumamos los 30 años exactos que siempre hemos pensado y vamos a llegar a que Jesús inicia su ministerio entre el año 25 y 26. Ahora, desde aquí comenzarían los 40 últimos jubileos, que son 2000 años. Entonces le sumamos los 2000 años, que son los 40 últimos jubileos, y esto cerraría en la fecha del Armagedón. Sabemos que sería entonces entre el año 2025 y 2026 la última guerra entre Jesús y las naciones, pero aquí hay un error, porque si nosotros pensamos esto y retrocedemos de aquí 7 años, entonces estos 7 años que voy a retroceder son la tribulación y la gran tribulación. Si lo retrocedo, en este tiempo sería el arrebato de la iglesia, antes de los 7 años. ¿Por qué? Porque la iglesia no pasa la tribulación y la gran tribulación como muchos piensan. De esto voy a hacer otro video. La primera teoría sería de que la iglesia se va aquí antes de la tribulación y la gran tribulación. La otra teoría es de que la iglesia se va en la mitad, terminando la tribulación y antes de empezar la gran tribulación. Y la otra teoría es de que la iglesia pasa los 7 años, pero Dios lo guarda y se va aquí. Pero yo explicaré en otro video de esto para no extendernos tanto. Y basado en esta enseñanza de que la iglesia se va antes de los 7 años, restamos los 7 años aquí y significaría de que la iglesia ya se fue, lo que es incorrecto. Entonces, ¿por qué sale este error? Porque hemos puesto de que 30 años exactos es el tiempo de vida de Jesús antes de iniciar su ministerio, pero la Biblia dice que era como de 30. Si nosotros pensamos que era 28 años, esto va a hacerse aún más corto. O sea, si pongo 28 va a ser el año 2016 o 2017. Pero puedo extenderlo en la segunda teoría, 33 años. Vamos a colocar 33. Esto de aquí solamente es para más o menos darnos una idea, no estoy dando años necesariamente, pero para darnos una idea y al final una reflexión sobre esto. Porque si nosotros ponemos 33 años, significa que Jesús inicia su ministerio entre el 28 y 29 de nuestra era. Le sumamos los 2000 años, los 40 jubileos finales, llegamos a la conclusión de que el Armagedón sería entre el año 2028 y 2029 y el arrebatamiento sería entre el 2021 y el 2022. Esto de aquí es solamente una teoría para más o menos darnos cuenta de que los tiempos realmente son finales. Yo sé que si tú pones más años, va a cambiar las fechas, pero si la Biblia diría que tenía como de 40, podríamos agregarle más, a lo mucho se le puede agregar hasta 35 aquí, a lo mucho. Todo lo que tú cambies acá, porque tú lo puedes hacer el ejercicio, todo lo que cambies aquí. Si le agregas un año más, vas a agregarle un año más acá. Pero no puedes ponerle más de 36 años, porque ya la Biblia diría que era como de 40, si le pones 36, porque 36 está más cercano a los 40 que a los 30. A lo mucho ponle 35, lo que significaría que si aquí es 35, aquí sería 2 años más, sería entre el 2023 y 2024. ¿Qué quiero decirle con esto? Esta es la reflexión final, de que los tiempos realmente son finales. Según la Biblia, según los jubileos, según los años exactos del Señor, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y sabemos que los tiempos no van a mejorar. Estamos en esta etapa de aquí, por acá. Y esto de acá, lo que dice la Biblia en Mateo 24, es de que cuando Jesús habló sobre las señales antes del fin, dio tres características. La primera era principio de dolores, la segunda la tribulación y la tercera la gran tribulación. Y todo esto está en un ciclo pequeño de años.